Buenos días chicos, bienvenidos a la clase 22 para los grupos primeros 101, 102 y 103. Observen por favor, la imagen es una de las postales bellas de esta parte de la historia que nosotros estamos viendo. Es Jerusalén y estamos a punto de entrar a lo que fue la Guerra de los 6 días. Bienvenidos chicos y empezamos. La Guerra de los 6 días se puede decir que es un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por aquel entonces, y estaba conformada por Jordania, Irak y Siria. Esto sucedió entre el 5 y 10 de junio de 1967. Tras la exigencia egipcia a la ONU de que retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en el Sinaí, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera israelí y el bloqueo de los estrechos de Tirán, Israel, temiendo un ataque inminente, lanza un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea Egipcia. Jordania responde atacando las ciudades israelíes de Jerusalén y Netania. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, incluyendo la Ciudad Vieja, y los altos del Golán. La Guerra de los 6 días se inscribe dentro del conjunto de guerras libradas entre Israel y sus vecinos árabes. Recuerden que ya habíamos visto esta parte de los conflictos entre árabes y judíos, entre la parte de Israel. Tras la creación del Estado de Israel, recuerden que también Inglaterra les promete tener esta parte y la ONU lo valida. Era parte del mandato británico de Palestina. Estos 6 días de 1967 concentraron la atención mundial y resultaron claves en la geopolítica de la región. ¿Qué es esto? El dominio o el resultado de esta guerra fue clave para el desarrollo de toda la historia moderna de esta parte del mundo. Israel finalizó la Guerra de los 6 días habiendo aumentado su territorio considerablemente. Con la incorporación de los altos del Golán, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Los territorios incorporados fueron localizados son localizados dentro de esta ribera occidental del río Jordán. Y recuerden que el dominio de esta frontera o de este territorio implica desarrollo económico, desarrollo social, implica mayor poderío a la persona, al personaje o al Estado que tenga el dominio político de este. Con estos territorios, el Estado de Israel, que antes del conflicto tenía 20.000 kilómetros, logra aumentarlos a 102.400 kilómetros. Imagínense, era un territorio pequeño y con este conflicto aumenta su extensión. Vamos a ver dentro de esta situación una guerra llamada la Guerra del Yom Kippur. Esta guerra fue un conflicto bélico liberado por la coalición de países árabes liderados por Egipto y Siria contra el Estado de Israel y se da desde el 6 al 25 de octubre de 1973, con la excepción de algunos ataques aislados en territorio de Israel el 6 y 9 de octubre. La guerra comienza cuando la coalición árabe lanza un ataque sorpresa conjunto sobre las posiciones israelíes en los territorios ocupados por Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, que también se produjo ese año durante el mes sagrado musulmán del Ramadán. del Ramadán. Recordemos que ya les dije que aquí confluyen un conflicto religioso en el cual se está tratando de ver cuál pueblo fue el elegido por Dios y cuál es el descendiente como tal. Aquí no podemos decir que uno u otro tiene la razón, porque también es un conflicto que se traslada a lo económico, ¿ok?
Las fuerzas egipcias y sirias cruzaron las líneas de alto al fuego para entrar en la península del Sinaí y los altos del Golán, respectivamente, que habían sido capturados por Israel en la Guerra de los 6 días de 1967. La guerra comenzó con un cruce egipcio masivo y exitoso del Canal de Suez. Después de cruzar la línea de alto al fuego, las fuerzas egipcias avanzaron virtualmente sin oposición en la península del Sinaí. Después de 3 días, Israel había movilizado a la mayoría de sus fuerzas y logrado detener la ofensiva egipcia, llegando así a un punto muerto. ¿Qué es esto? Ninguno avanzaba y ninguno retrocedía. Los sirios acordaron su ataque en los altos del Golán, coincidiendo con la ofensiva egipcia, e inicialmente amenazaron las ganancias territoriales israelíes. ¿Qué es esto? Dijeron, ya ganamos, es nuestro. Ojo, ¿cómo se logra concluir esto? La paz egipcia e israelí, firmado en Washington, D.C., el 26 de marzo de 1979, marca el término de una guerra de 30 años de hostilidades y 5 guerras internas. Este tratado fue firmado tras intensas negociaciones de 16 meses después de la visita del presidente egipcio Anwar el-Sadat a Jerusalén en 1977, invitado por el entonces primer ministro israelí Menachem Begin, y de la firma de los acuerdos de paz de Campo David en 1978. Todo ello bajo la observación y el auspicio del gran y poderoso Estados Unidos, con el presidente en turno, con el expresidente estadounidense Jimmy Carter en carácter de testigo, chicos. Ojo, vamos a ver. A través de este tratado, Egipto fue el primer país árabe en sellar una paz duradera con Israel, lo que fue interpretado dentro de círculos radicales como una traición. Así, tras la firma del tratado, Egipto fue boicoteado por otros estados árabes y la sede central de la Liga Árabe, una de las importantes, es transferida de El Cairo a Túnez. En 1989 es regresado en El Cairo tras algunas negociaciones que se realizan, y los países árabes normalizaron las relaciones con Egipto, comprendieron la situación que se dio en ese momento. El acuerdo se enmarca en la finalización de las hostilidades entre Israel y Egipto y determina la frontera permanente entre los dos países. Estipula la desmilitarización de la zona fronteriza y la reducción de las fuerzas militares en el Sinaí, y el establecimiento de relaciones normales de derecho internacional consuetudinario. ¿Qué es esto? Establece nuevamente la forma en cómo se van a gobernar, cómo es que van a estar o tratar de estar en paz ambos países y que cada uno obtenga beneficios de este tratado. El 18 de mayo de 1981, el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas informó que las Naciones Unidas no estarían en condiciones de proporcionar una fuerza de observación debido a la amenaza de veto de la moción por parte de la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En agosto de 2012, en medio de un momento de incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Paz, el ejército egipcio entró con tanques en la zona desmilitarizada sin la aprobación israelí, en clara violación de los términos del Tratado de Paz. Egipto entonces también despliega misiles antiaéreos en la frontera israelí, una medida que claramente apunta a Israel, ya que las bandas de beduinos en el Sinaí no tienen aviones. Ojo, aquí hay pueblos que no concluyen de tener un conflicto interno por la posesión de este territorio. Chicos, aquí les pediría que por favor fueran a su libro y realizaran un resumen en el cuaderno y a mano del tema. Lo más que me gustaría con ustedes, chicos, es que hicieran, por favor, un resumen y lo ilustraran. Muchísimas gracias. Que si quieren continuar viendo este tema, va a ser en la página 254 y 255 de tu libro de la materia. ¿Estamos de acuerdo? Espero que estemos perfectos. Pronto nos vamos a ver. Adiós.